padre. Hola, Buenas tardes. hola, Andrés. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, Andrés. También muy bien, gracias a Dios. Gusto saludarte. Aquí estamos. Igualmente, qué bueno, padre. Pues bueno, padre, hacerle algunas preguntitas. Leí un artículo muy interesante que escribió en su blog personal acerca del COVID-19. Si no me equivoco, habla acerca de bueno, usted le titula, ¿no? Las miserias y excelencias. Sí, Y me pareció muy interesante, padre, y precisamente de eso quisiera hablar un poquito, profundizar. Sabe que los jóvenes de mi parroquia e incluso pues algunos coordinadores también de los grupos juveniles me han estado haciendo preguntas acerca de cómo mantener, digamos, activa la vida espiritual en este tiempo de cuarentena. Y sí, en el artículo que usted escribe, menciona algo muy interesante que es el ocio. El ocio en demasía que nos lleva a ciertas cosas que ahorita vamos a profundizar un poquito acerca de ellas, pero quisiera que nos compartiera un poquito a qué se refiere con cuando habla de el ocio en demasía. Bueno, yo creo que el ocio es algo muy necesario en nuestra vida, es decir, el tiempo libre, ¿no? Y el tiempo libre no significa tiempo perdido, ¿no? Eso es un tiempo de descanso y es un Sí. tiempo que lo debemos de aprovechar para eso, para descansar. Es un regalo de Dios. Todos necesitamos reparar y distraernos también de las actividades cotidianas. El ocio es eso, es la distracción, el esparcimiento, pero eh, se puede convertir en algo negativo cuando nosotros no sabemos aprovecharlo, no sabemos qué hacer con el tiempo libre y entonces nos podemos dedicar a hacer pues cosas que no van, es decir, que se convierten en cosas para nuestro detrimento personal, ¿no? Y propiamente Sí. propiamente, padre, en la vida espiritual, ¿cómo afecta eso que usted dice, ¿no? Que hacer cosas, sí, como le llamamos, ¿no? De recreación, de sana dispersión, ¿cómo afecta nuestra vida espiritual atender, como usted lo menciona, en demasía estas actividades? Bueno, yo creo, ¿verdad? Que el ocio es parte de nuestra vida. La vida está equilibrada en momentos de trabajo, momentos de descanso, pero ahora tenemos un tiempo demasiado grande de Ujú. tiempo libre, ahora con lo que estamos viviendo, ¿no? Con esta pandemia y este confinamiento en el que todos estamos. Entonces, sí puede convertirse en algo peligroso cuando no sabemos aprovechar el tiempo, ¿no? El ocio es algo bueno y sabiéndolo aprovechar es algo que nos descansa, ¿no? Ujú. Pero yo creo que para la vida espiritual tenemos que hacer ciertas actividades en nuestro tiempo libre que nos ayuden a crecer como personas. Por ejemplo, yo sugeriría que las personas que estamos confinadas y estamos trabajando menos, porque seguimos trabajando, ¿eh? Eso sí, no lo descartamos, pero lo estamos haciendo a un ritmo menor. Ahora, yo lo que sugiero es que hagamos las cosas con un horario. Eso me parece algo muy importante, ¿verdad? El tener un horario bien marcado nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo en lo personal eh, celebro la misa todos los días a las 8 de la mañana, la celebraba siempre a las 8 y no Sí. tengo por qué dejar de celebrar a esa hora, ¿no? Entonces me levanto a las 6, yo me sigo levantando a las 6 de la mañana todos los Ujú. días y celebro con las madres, con las hermanas religiosas, la Eucaristía en la Misión de Guadalupe. Y Ujú. para esto pues, tengo que preparar la homilía, tengo que rezar, o sea, las cosas que hacía siempre las sigo haciendo. Me Sí. levanto a la misma hora, tiendo mi cama, arreglo mi cuarto, o sea, trato de que esto no se convierta en un desorden, ¿no? Ujú. Entonces, mantener un horario, mantener las cosas arregladas en tu cuarto, tender tu cama, hacer ejercicio, lo hago todos los días, ¿verdad? Y creo que me ayuda muchísimo a mí. Y así como me ayuda a mí, yo creo que también le puede ayudar a muchas personas el tener un ritmo, un horario con cosas específicas que hacer.
la mañana se me va rápido, o sea, después del desayuno, bueno, leo un poco los periódicos y todo eso, ¿no? Pero siempre hay algo que hacer. Me pongo ahora a preparar alguna charla que tengo que dar, sobre todo en el futuro, ¿no? Que tengo algunos compromisos de algunas charlas con las Vicentinas y con otras personas que me lo han pedido. Bueno, pues a prepararme en todo eso, ¿no? Estoy haciendo una serie de videos también. Me salgo a caminar, salgo a ejercitarme un poco, ¿no? A mi perrillo lo llevo a pasear, o sea, llevo un ritmo de vida que me mantenga en un orden. Eso me ayuda mucho. Ahora, por ejemplo, padre, esto de los horarios, que por supuesto no lo conocemos, ¿no? Como una rutina diaria, por así decir. Pero, por ejemplo, al momento de nuestros ratos de oración personal, ¿cómo, a pesar de tener, por ejemplo, este horario, como usted lo dice, ¿no? Este horario de, por ejemplo, si a las 8 de la mañana todos los días celebraba la misa, bueno, pues por esta ocasión a lo mejor no la puedo celebrar o tengo un compromiso. ¿Cómo hacerle para que estos horarios, o sea, no se vuelvan una rutina en el sentido de decir, o sea, estoy haciendo lo mismo, ya no siento que esté rindiendo los mismos frutos? Sí. Eh, bueno, yo creo que el horario nos cuesta mucho estar en esta situación, hay que reconocerlo, ¿verdad? Sí. Empezamos un poquito quizá a desesperarnos y bueno, creo yo que lo peor que podemos hacer es como decir, no tengo frutos en esto que estoy haciendo ahora, no le veo utilidad. Y yo creo que para nosotros los sacerdotes es una gran lección lo que estamos aprendiendo, porque estamos muy acostumbrados, los sacerdotes diocesanos sobre todo, a, a querer ver frutos inmediatamente y pensamos que por hacer muchas cosas y atender a la gente y predicar homilías y celebrar misas o bautismos o escuchar confesiones, es algo que nos consume todos los días, no nuestro tiempo. Y Sí. ahora que no estamos haciendo eso, eh, esto nos puede costar a nosotros los sacerdotes. Nos cuesta en el sentido que decimos, bueno, entonces yo para sacerdote, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo si no sirvo para nada? Sí. Pero debemos de buscar, se nos ha dicho mucho ahora con el señor obispo y entre nosotros no lo hemos dicho, cultivar nuestro ser sacerdotal. Estamos muy acostumbrados al hacer sacerdotal, ¿no? Pero nos cuesta mucho el ser sacerdotal. Y es lo que tenemos que profundizar. Por ejemplo, más horas de oración, ir a visitar el sagrario, tener momentos de meditación. Todo esto a nosotros los sacerdotes nos va a servir mucho. Por ejemplo, el celebrar la Semana Santa como lo estamos haciendo debe ser también difícil para muchos sacerdotes, ¿no? Porque no se sienten, sin el pueblo, se sienten como quizá como desconectados y a lo mejor tristes porque, y es cierto, a mí personalmente me pegó mucho el primer día que celebré el primer domingo sin fieles. Ujú. Para mí fue algo duro. Eh, pero yo creo que es una oportunidad también la que estamos teniendo en la que Dios nos llama para poder cultivar nuestro ser cristiano, tener más momentos de soledad, de intimidad con Dios, de oración. Esto va a dar fruto, queramos o no, ¿verdad? Porque lo importante es afianzar nuestro ser sacerdotal, en mi caso cristiano al mismo tiempo, y también ustedes como laicos cristianos, tener esos momentos de encuentro con Dios creo que va a ser algo muy útil y que va a dar mucho fruto. Y padre, ahorita mencionaba unos momentos muy significativos y muy importantes que es necesario, como decía usted, ¿no? Para todos los cristianos, para todos los fieles, sobre estar solos. Me ha tocado muchos chavos con los que he platicado, amigos y catecúmenos y de la parroquia, que dicen, es Perdón, que Andrés, me cuesta trabajo estar conmigo. sí, es algo a lo que no estamos acostumbrados porque vivimos en un mundo de mucho ruido y de mucha distracción. Inmediatamente muchas personas que se levantan en la mañana lo primero que hacen o hacemos es mirar el celular, las Ujú. notificaciones, lo que hay, etcétera, ¿no?
O sea, vivimos siempre como proyectados hacia afuera, hacia afuera. Y tenemos que prender la computadora o tenemos que prender la televisión o la radio, medios de comunicación. Llegamos al coche, prendemos el radio, ponemos música, etcétera, ¿no? Llenamos de ruido nuestra vida. Pero no, por eso nos cuesta mucho estar solos y hacer silencio. Personalmente, yo tengo un propósito de cuaresma, ¿no? La cuaresma es un tiempo en el que las personas se mortifican un poquito, que prescinden de chocolates o se quitan una cervecita, lo que sea. Sí. ¿Verdad? Yo personalmente me quito la música. Es algo que yo opté no escuchar música en todo el tiempo de cuaresma, pero porque quiero aprovechar ese tiempo para poder escuchar mejor a Dios. Es decir, el silencio me ayuda y lo necesito y tengo que aprender a estar solo y solo quiero decir con Dios, ¿verdad? Nunca estamos solos en realidad, sino que estamos en una soledad que está poblada de la presencia de Dios. Entonces sí, es algo muy costoso para mucha gente, pero es algo que da mucho fruto también para un equilibrio personal, para un dominio de uno mismo y para escuchar la voz del Señor. ¿Usted Oye, Andrés, considera, padre, que una pregunta, Andrés, ¿cuál es tu sí, parroquia? el Señor de la Misericordia? Oh, muy bien, sí, con el Padre Solís. Tu párroco estuvo Sí, hoy en la mañana en la Eucaristía, sí, sí aquí en lo Catedral. pude ahí ver la transmisión. Sí. Padre, ¿usted considera que ese también, ese ruido, por así llamarlo, nos lo provocamos? Es decir, me ha tocado a mí, incluso, por ejemplo, bueno, soy estudiante de psicología y me ha tocado, pues, platicar con muchísimos chavos, le decían, dentro de la parroquia, en la escuela, amigos fuera de ahí. Y me dicen, es que no me gusta estar solo. Y entonces, como usted ahorita decía, en el ejemplo de ustedes como sacerdotes, ¿no? Que uno se llena la agenda, por así llamarlo. Entonces, quiero preguntarle eso. ¿Usted considera pues no sé si llamarle nos dé miedo o qué es lo que pasa que sintamos esa necesidad de tener esas actividades para no escucharnos y mucho menos, por supuesto, prestarle atención a Dios? Es muy importante el que haya un equilibrio en nuestra vida. Así como te diría, una persona que le gusta estar sola todo el tiempo y que no quiere nada con nadie y Sí, prefiere la soledad, yo diría, esa persona no está del todo bien. Hay algo que, ¿por qué? Porque somos seres creados para la comunión. Dios nos hizo para la comunión y para la relación. Desde que somos concebidos empieza una relación con la madre, ¿no? Es decir, somos seres en relación y necesitamos siempre relacionarnos. Pero al mismo tiempo necesitamos espacios de silencio, espacios de oración para saber estar a solas con Dios. No le tengamos miedo a la soledad, ¿verdad? O a los momentos de encuentro con Dios. O sea, no estamos solos. Si nosotros nos damos cuenta, podemos estar en relación con Dios y con el mundo de Dios en los momentos en los que estamos, entre comillas, solos. Por ejemplo, está con nosotros nuestro ángel de la guarda, con quien muchas veces ni nos sabemos comunicar, pero ahí está. Está también la Virgen María, están los santos de tu devoción, los ángeles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, todo el mundo divino está ahí, ¿verdad? Entonces no estamos solos. Y además, por ejemplo, fíjate, bueno, a mí me gusta leer, ¿no? Me gusta leer. Y cuando leo, es una experiencia muy bonita porque entro en relación con otra persona, con el autor que exacto. estoy leyendo. Mira, las ideas de este autor se están pasando para mí, las estoy meditando y no estoy solo. No estoy solo, de alguna manera estoy acompañado también por los demás, ¿no? Entonces nuestra soledad, aprendamos a amarla, aprendamos a buscarla porque es necesario para el equilibrio. Así como te decía, una persona que se aísla siempre y que quiere estar sola, diríamos, no, es una persona extraña, ¿no? Algo a lo mejor no funciona bien. Pero, y al mismo tiempo decimos, una persona que quiere estar todo el tiempo, conectada con los demás, proyectada hacia el exterior, eh,
sin momentos de interioridad, sin momentos de meditación, de recogimiento, decimos tampoco hay equilibrio en esta persona, ¿verdad? Se necesitan en la vida, creo yo, los momentos alternativos para estar con los demás y al mismo tiempo recogernos en silencio, estar con Dios, saber estar solos, gozar esa soledad, pero para después proyectarnos y donarnos sobre todo, ¿no? El ejemplo es Jesús, el ejemplo es Jesucristo, cómo pasaba las noches en oración, en recogimiento, a solas con el Padre. Estaba solo, pero no estaba solo, estaba Sí. con su Padre Celestial. Y después, al día siguiente, llegaba a algún pueblo a predicar o a hacer algún milagro, es decir, de la soledad pasaba al servicio y al estar con los demás para darles siempre su ayuda, ¿no? Entonces, por eso es bien importante la soledad y la vida social, las dos cosas hay que saberlas conjugar. Y hablando precisamente, padre, como usted dice, del ejemplo de Jesús, me gustó mucho lo que dice, ¿no? Que se apartaba para orar, para ese encuentro con el Padre y después a servir. Me imagino que en sus redes sociales, ¿no? En WhatsApp, incluso en su Facebook, le han llegado un sinfín de comentarios de gente que a lo mejor no entiende un poquito, digamos, la visión de Dios o el plan de Dios en este tiempo en torno a esta pandemia que estamos pasando. Pero quisiera preguntarle, ¿qué es lo que nos pide Dios y la iglesia que sea nuestra actitud en este tiempo? Bueno, yo creo que Dios nos está hablando. Siempre Dios se comunica con nosotros a través de su palabra, sobre todo su palabra. Es muy importante, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo nos habla a través de los acontecimientos y de las personas que nos rodean. A través de muchos momentos Dios se comunica con nosotros. Entonces, el ruido en el que vivimos normalmente es tanto a veces que no nos permite escuchar a Dios. Sí, Yo creo que ahorita en el silencio que se ha hecho en torno a la pandemia, las calles están vacías, la gente está en sus casas, es un momento también privilegiado en donde surge la pregunta de Dios para muchas personas. ¿Qué es esto, no? Estamos viviendo un tiempo extraño, un tiempo totalmente raro. Hay sí. gente que se preguntará si no esta es la segunda venida de Cristo, ni nada, yo no creo eso, pero hay gente que se lo pregunta. El caso Sí, es que muchos están poniéndose la pregunta de Dios en el corazón. ¿Existe Dios? ¿Qué significa esta pandemia? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Bueno, es un tiempo privilegiado para escucharlo a Él. Dios nos sigue hablando, ¿no? Y si hacemos tiempos de oración, meditación, podremos escuchar la voz de Dios. Ahora, estos tiempos de meditación y oración, claro que no es lo mismo en un sacerdote, una religiosa, que en un laico, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que el sacerdote, la religiosa, el religioso tienen más tiempo para orar, tienen un horario marcado para esto, ¿no? Yo lo tengo también. Y el laico, ¿no? El laico está metido en las cuestiones del mundo, en el trabajo, en la vida cotidiana, en la vida pública, pero sin embargo, quizá por tanto ruido que existe y que hay, que nos creamos muchas veces ese ruido, no escuchamos a Dios, no lo sí, escuchamos. ¿Por qué hay pocas vocaciones? ¿Será que Dios ya no les habla a los jóvenes? No, sí les habla, claro. nada más que no lo escuchan. Es el problema, no lo escuchan. Si le bajan un poquito a las redes, si le bajamos un poquito al radio, a la música, etcétera, y entramos en oración, meditación, vamos a escuchar esa voz misteriosa, ¿no? ¿Cómo la ves, Andrés? Sí, tiene toda la razón y pues es lo que a mí, por ejemplo, pues me ha tocado ver, ¿no? Incluso, bueno, yo, por ejemplo, estuve un tiempo en el seminario y luego, pues ya ahora me preguntan, jóvenes que, pues, ¿cómo le pueden hacer? Y ya, pues ahora sí que los direcciono, con los muchachos de la pastoral vocacional. Pero les digo, en mi experiencia, eso fue muy importante. Bajarle, como usted dice, ¿no? O sea, bajarle a las cosas, digamos, externas para poder entonces escuchar la voz de Dios y decir, ok, aquí te quiero, aquí no te quiero, con esta persona sí, con esta persona no.
Y como usted dice, o sea, realmente, pues es mucho el ruido y también lo que ahorita le decía yo, o sea, a veces es incluso, me atrevo a decir, hasta provocado por uno mismo, ¿no? De que, por ejemplo, decimos, no, pues es que Dios no quiere que esté con una persona y entonces de cierta forma me está hablando y me la está quitando, pero yo me aferro, ¿no? Entonces también, pues eso es un problema muy grande. Claro, claro, muchas cosas pasan en nuestra vida, buenas, tristes, dolorosas, retos, y si supiéramos un poquito más entrar en oración, meditación alguna vez al día, en algún momento, de verdad que nuestra vida cambiaría muchísimo. No lo sabemos hacer. La mayoría de las personas quizá dicen es que yo no hago oración nunca. No, a lo mejor me persino en la mañana y me voy, pero no, tengamos momentos privilegiados para orar, para estar a solas con Dios. Y hay diferentes maneras de hacerlo para que Dios pues pueda hacernos escuchar su voz y sus designios. ¿Cuáles son esas maneras, padre? ¿Usted qué recomienda? Por ejemplo, me llamó mucho la atención ahorita que dice gente que incluso dice, no, pues yo nada más mi oración, entre muchas comillas, es me santiguo cuando me despierto, nada más bendición de los alimentos y cuando me duermo, cuando me voy a dormir, un Padre Nuestro a lo mejor, o la oración al ángel de la guarda. Pero, ¿qué recomienda usted que puede hacer una persona que no tiene ese, pues me atrevo a decir, ese hábito, esa costumbre? Pues sí, ese hábito de la oración. Bueno, yo creo que hay diferentes maneras de orar y hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, las oraciones vocales son las que aprendimos de niños. Dulce Madre, no te alejes, Padre nuestro que estás en el cielo, Ángel de la guarda. O sea, hay muchas oraciones vocales que nos sirven, son muy útiles, pero no es todo. Creo yo que de ahí podemos pasar a un momento de mayor intimidad con Dios. Por ejemplo, con la oración mental, ¿no? Podemos hacer oración mental. ¿Qué significa esto? Es decir, empiezo yo a, a conversar con Dios como si estuviera platicando con un amigo. Le cuento mis cosas, le digo que lo amo, le digo que lo bendigo, lo alabo, le doy gracias por tantas maravillas y beneficios que el Señor derrama en la vida, ¿no? Entonces, son momentos, le platico mis cosas, lo que me conturba, lo que me alegra, lo que me esperanza, lo que me pone triste. O sea, lo llevo todo a un diálogo con Dios. Esa es otra manera de orar. Otra manera de orar es también a través de la Ujú. palabra de Dios. Es decir, si yo en algún momento del día abro la palabra de Dios, y esto puede ser sobre todo los evangelios, porque el evangelio contiene la vida de Jesús y Dios me habla directamente a través de él. Bueno, a través de los evangelios puedo escuchar la voz del Señor. Si escucho, por ejemplo, o leo el evangelio, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, y bueno, ahí contemplo una escena de cómo Jesús lleva este diálogo con Marta, María, después resucita a Lázaro, pero después yo trato de ponerme en el papel de alguno de los personajes, ¿no? Y trato de ver qué es lo que este pasaje tiene que ver con mi vida personal o con lo que está pasando en el mundo. Es decir, empiezo a hacer una relación entre la palabra y mi vida. En ese sentido, yo recomiendo una edición de la Biblia que se llama La Biblia de nuestro pueblo, Sí. porque esta edición de la Biblia trae en cada capítulo, en cada página de la Biblia, un ejercicio de lección divina. Te explica el texto y después te dice más o menos qué preguntas te puedes hacer para aplicarlo a tu vida y Sí. después cómo ores con el texto y después qué compromiso puedas tomar, ¿no? Es lo que se llama la lección divina, un método pues de oración bastante popular ahora en la iglesia. Son diferentes maneras, repito, de orar, pero aquí lo importante es que nos hagamos el propósito persona de oración no es una persona que de vez en cuando hace oración o que el domingo que es día del Señor voy a misa y ahí rezo un poquito. No, esa no es una persona de oración. El hombre o la mujer de oración es la que tiene un hábito de Sí. oración diario.
todos los días, orar un poquito, eh, aunque sea 5 minutos o 1 minuto, si la persona nunca sabe cómo hacerlo y se siente incómodo o no sabe cómo, empiece por 1 minuto. Al Sí. ratito son 2 y al ratito son 5. Y al ratito te va a gustar cada día más. Ujú. Así es. Muy bien, Andrés. Padre, ahora, ya por último, para pasar a una dinámica para que la gente que está viendo y que va a ver también este video lo conozca un poquito más. Por último, quisiera preguntarle o más bien pedirle si pudiera dar algunos tips para los papás. También se han acercado algunos papás de los muchachos de confirmaciones o de los niños de catecismo para decirnos cómo vivir, digo, por supuesto, fomentar indudablemente la convivencia familiar, pero cómo ellos como papás, cómo hacer para que este tiempo sea provechoso en todos los sentidos, tanto espiritual, emocionalmente, en todos los sentidos. Bueno, yo creo que el confinamiento que estamos viviendo ahora se puede convertir en un momento de privilegio para una familia y también puede ser también tensionante, ¿no? Para una familia, sobre todo, por ejemplo, si hay personas que tienen carácter difícil, que si son un poco violentas, que si reaccionan de una manera desproporcionada, todo eso. Entonces, creo yo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por tratar de sacarle el mejor partido posible a esta situación de claustro, de confinamiento, de convivencia que tenemos que hacer ahora, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo insisto, un horario para que nos levantemos, para que todo el mundo se desayuna a tal hora, se come a tal hora, se cena a tal hora. Hay dos tiempos que hay que aprovechar, que son toda la mañana y toda la tarde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, eh, puede hacer, yo pienso pues que está bien la televisión, está bien escuchar música, está bien la radio o está bien los videojuegos, pero tengamos también momentos de encuentro con toda la familia. Sí, Esto me parece importante y puede ser en la convivencia misma, ¿no? Por ejemplo, el tener un momento de convivencia, de juegos de mesa, familiares, va a ayudar. Y también algún momento de reflexión y de oración para compartir en familia. Creo yo que se puede rezar el rosario en familia o se puede leer la palabra de Dios, un momento de junta familiar donde nos reunamos para ahí, ahora sí, tener un momento de encuentro, de diálogo. Eh, yo te comparto, Andrés, una experiencia que ha tenido un amigo mío que tengo en un grupo de caballeros de Colón aquí en la parroquia, y él ujú, me compartía lo que hace con su familia. Me parecía muy valioso porque decían, él me dice, todos los domingos hemos tenido o tenemos una reunión familiar. Esto era antes del confinamiento, ¿no? Esto lo ponían en práctica, lo empezaron a poner en práctica hace tiempo. Pero fue algo muy provechoso porque ellos decían, bueno, en esa reunión familiar de los domingos, vamos nosotros primero a decirnos qué fue lo que nos gustó de unos y de otros. Vamos a ver qué de bueno vi en ti esta semana. ¿Qué de bueno tienes? ¿Qué bien hiciste esta cosa? ¿Qué rico te quedó la comida? ¿Qué bien hiciste este trabajo de cambiar la lámpara que se descompuso, etcétera, ¿no? Es sí, decir, era como un apoyo de siempre de unos y de otros en un diálogo familiar. Y después, en un segundo momento, decían, bueno, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer mejor? No, pues yo pienso que tú pudieras corregir a lo mejor estos gritos que das, ¿verdad? O estas reacciones también a veces violentas que tienes, etcétera. Las puedes corregir porque con eso, pues como que se perturba un poquito el ambiente de la casa. sí. Y eso, ese tipo de diálogo, le fue tan provechoso a mi amigo, que la familia empezó a funcionar de una manera increíble. Fue algo sumamente provechoso. Al ratito se juntaban y ya nada más era para felicitarse, porque ponían atención en lo que el otro estaba diciendo, ¿no? Si, por ejemplo, me está diciendo mi esposa que no le gusta que yo deje la ropa tirada en el cuarto, pues, y esto me lo está diciendo y me tengo que callar y tengo que escuchar lo que me dice, ¿no? Sí. Entonces voy mejorando mi conducta también para ser
un ambiente mejor en la casa. Creo yo que ese tipo de reuniones pueden ayudar bastante, una junta familiar, ¿no? Eh, y por supuesto la oración en familia, los momentos de estar juntos, compartir la mesa, platicar, fuera redes sociales un momentito, porque vamos a convivir en familia, ¿verdad? No Sí, tenemos por qué estar atento a las redes cuando estamos nosotros conviviendo, ¿no? claro. Celulares fuera cuando estamos en la mesa, ¿no? Y de esa manera ver juntos una película también, o sea, comentarla, ejercitarnos un poco, salir a pasear, aunque sea ahí a la cuadra, ¿no? O sea, sin buscar momentos sociales, pero sí, pues para ejercitarnos un poco y estar menos tensos. Así es. Pues bueno, ahí están ahora sí que los tips para los papás. Y bueno, padre, ya por último, quiero proponerle, si le parece bien, le voy a hacer unas preguntitas para, como decía, para que la gente que no lo conoce o que conoce, pues ahora sí que su lado, digamos, sacerdotal, pues conozca la otra parte, ¿le parece? Sí, sí, claro. Sí. Muy bien. Bien, padre, cuéntenos, ¿cuál es su deporte favorito? Bueno, mira, a mí me gustaba mucho ir a nadar, Sí. pero ya no hace mucho que no lo hago. Ahora solamente hago ejercicio físico, tengo una elíptica, ahí me subo todas las mañanas y salgo a pasearme en la tarde también. La caminata, ¿no? Pero camina Ajá. rápido para hacer ejercicio. Es lo que hago. Ok, muy bien. ¿Su comida extranjera favorita? Mi comida extranjera favorita, me gusta mucho la pasta italiana. La pasta Las italiana. pastas me gustan mucho, Muy sí. bien. Y también me gusta mucho la comida española, Muy bien. la paella, Ujú, la tortilla española, todo eso me encanta, todo eso, las tapas, me gusta mucho. ujú. ¿Su lugar favorito para vacacionar? Uf. Yo creo que me gustan sobre todo las ciudades. No, no te puedo decir, tengo un lugar favorito donde me voy cada año. No, no. Pero me gustan mucho, por ejemplo, las ciudades pequeñas. No me gustan tanto las grandes ciudades, Sí. sino las ciudades más pequeñas me gusta mucho, los pueblos, todo eso. Creo yo que algo que me hace mucho bien es el verde, el Ujú, salir al campo, el ver la naturaleza, estar fuera del cemento, ¿no? Aquí ves sí. puro pavimento, puro Ujú, cemento, sí. y eso, quieras que no, psicológicamente afecta un poco, ¿no? O puede Sí, claro. afectar. Entonces, el verde nos descansa. Por ejemplo, salir a caminar. Me gustaba mucho ir, ya hace mucho que no lo hago, pero me gustaba mucho irme con mis amigos sacerdotes con el padre Juan Orona, y nos gustaba mucho irnos a la Sí. montaña Franklin y salir hasta el cerro, subir hasta arriba. Mm, Eso lo hacíamos, lo dejamos de hacer, pero eso me gustaba muchísimo porque me descansaba mucho. Era muy cansado, pero sí. al mismo tiempo descansaba. Ujú. Y aparte, pues si es una actividad que le gusta, pues el cansancio, pues ahora sí que pasa a segundo plano, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, ¿qué lugar le gustaría conocer? Digamos, como ahorita decía, una ciudad pequeña, algún pueblo, no sé. Me gustaría conocer, por ejemplo, lugares como Argentina, sí me Ujú, gustaría ir a América del Sur, me gustaría sí. mucho ir a Inglaterra, no conozco Inglaterra, me gustaría ir para allá. Son los lugares que más me llaman la atención. Ya conocí unos lugares que quería ir, que tenía esa como pendiente de conocerlos y se me hizo ir. Fui a Nueva York y fui a Washington, son ciudades que quería conocer, las conocí y bueno, encantado también con esas grandes ciudades, ¿no? Pero sí me gusta mucho por ejemplo, salir de vacaciones, rentar un coche, eh, irme a pueblos, siempre acompañado, nunca solo, ¿verdad? Pero sí con algún amigo sacerdote, eh, hacer algo con la familia también. Ahora, unas preguntas un poquito más difíciles. A ver, ¿Tiene algún templo en donde le gustaría celebrar la Santa Misa? Que usted diga, sí, en este lugar me encantaría celebrar la misa. pues, ¿en dónde te pudiera decir yo que me encantaría celebrar la misa? Mira, la verdad es que no he pensado mucho en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues he celebrado misa en lugares muy, muy bonitos, muy significativos. Y ya cuando he celebrado en esos lugares he dicho, ya, ya, ¿dónde más puedo celebrar?
de qué lugares estoy hablando concretamente? Me tocó celebrar la misa, por ejemplo, en el Santo Sepulcro, ¿verdad? En el Santo Wow. Sepulcro de Jerusalén. Ahí me tocó celebrar misa donde resucitó el Señor. Me tocó celebrar misa en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, ¿no? En Roma. He celebrado misa en lugares como, eh, recuerdo, bueno, un lugar que fui que me gustó mucho era donde está uno de mis santos favoritos, enterrado, la tumba de San Francisco de Sales, en Francia, en Annecy. Sí. Y te digo, son pues oportunidades que Dios me ha dado, ¿verdad? Y que he dicho gracias, Señor, ¿verdad? Por celebrar en este lugar, en la Basílica de Guadalupe. Acabo de celebrar hace unas semanas, estuve allí en el altar, ahí con la imagen de la Virgen de Guadalupe detrás. Y bueno, todo esto pues son gracias especiales que le agradezco mucho a Dios. Ahora una más difícil, bueno, creo yo que es más difícil todavía. ¿Qué es lo que más le gusta de ser sacerdote? Lo que más me gusta de ser sacerdote, me gustan dos cosas especialmente. Me gusta mucho compartir la palabra. Sí. Me gusta mucho, disfruto mucho el poder preparar una homilía, escuchar la palabra de Dios y ver qué me dice o qué nos dice para nuestra vida concreta, para lo que estamos viviendo. No, el evangelio así, tierra a tierra, bien aterrizado en el día a día, cómo vivo esta palabra. Eso me gusta mucho y compartirlo con la gente. La evangelización, la catequesis, ¿no? A través de la palabra de Dios. Y también me gusta mucho lo que es la confesión y la dirección espiritual. Mucho, mucho, ¿verdad? Porque es un momento de encuentro privilegiado que el sacerdote tiene con la gente, en donde la gente le abre el corazón al sacerdote buscando una sanación, un perdón, un consuelo, una palabra de aliento, una luz. Me encanta el compartir esos momentos también. Puedo decir la Eucaristía y la confesión, especialmente. Muy bien. ¿Tiene alguna, bueno, me imagino que muchas, pero alguna sí muy concreta, una misa que usted diga, esta sí nunca se me va a olvidar, nunca, nunca, nunca se me va a olvidar? Pues yo recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, bueno, las misas en Tierra Santa, ¿no? Ahí en el Santo Sepulcro, todo ello, nunca se me va a olvidar en los lugares santos, en el Monte de las Bienaventuranzas, y son lugares que recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño. Eh, he celebrado también algunas bodas, me gustan mucho las bodas, el casar a la gente, ¿no? Casar a las parejas, que son ellos los que se casan, pero uno los acompaña. Y recuerdo unas que han sido muy bonitas, ¿no? Eh, y bueno, aunque aún funerales también, que han sido también muy emotivos, muy bonitos, de todo tipo de misas, pues sí recuerdo algunas muy, muy presentes, ¿no? La de mi abuela, por ejemplo, el funeral de mi abuela, de mi abuelo, que murió ahora en diciembre, que se lo celebré yo, pues sí han sido momentos muy especiales. Cuando se han casado amigos, familiares, primos míos que los he acompañado a su boda, también pues los he disfrutado mucho. Ahora, ¿cuál es, de cuáles santos es usted devoto? Santos o santas. Y bueno, ya mencionaba ahorita San Francisco de Sales. San Francisco de Sales me gusta muchísimo. Ujú. A él lo descubrí siendo sacerdote ya. En mis primeros años de sacerdote, descubrí esta gran figura de la iglesia, es un obispo, San Francisco de Sales, que tuvo dones extraordinarios de trato, de amabilidad, de profundidad, de una persona fuera de serie, ¿no? De su libro, pues, La introducción a la vida devota, o la Filotea, que se llama, ¿no? Es un libro maravilloso que me encanta ese libro. Y yo recomiendo mucho los escritos de San Francisco de Sales. Son tan prácticos, tan profundos, tan buenos, te da tanto entusiasmo de poner en práctica que lo sigues con mucha facilidad, ¿no? Entonces, sí, San Francisco de Sales es uno de mis santos favoritos. Muy ¿Cómo bien, la ves? y por último, su cita bíblica favorita. Bueno,
Cita bíblica favorita, pues hay varias, ¿no? Hay varias. Recuerdo, por ejemplo, textos como, por ejemplo, de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Son citas que me encantan, o por ejemplo, dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Es una cita que me llega a lo profundo del corazón también. Son varias, sí. Muy bien. Pues bueno, reto cumplido, padre. Oh, aquí tengo a un amigo que te quiero presentar. Hey, Suru, ya se me fue. Suru, ven. ¿Te hablan, Suru? Ven. Bueno, es el perro. No El se perro. deja. Míralo, ahí lo vas a ver. Ahí lo ves. Ah, sí. Ahí está, míralo. Turu. Muy bien, Andrés. Pues padre, le agradezco muchísimo el tiempito que me regala aquí para compartir. Le agradezco muchísimo, No, yo de te verdad. doy las gracias por esta entrevista y bueno, pues encantado de conocerte, de saludarte, Andrés, y estamos en comunión de oración, ¿verdad? Desde acá, desde Catedral, pues estamos para servirles, para escucharlos, para lo que se les ofrezca. Gracias, padre. Igualmente, que Dios lo bendiga. Un abrazo. Igualmente, padre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Andrés.